Hola queridos hermanos, amigos, todos los que están allí conectándose a este video en este momento. Quiero darles la bienvenida, quiero decirles que deseo con todo mi corazón que el Señor les bendiga, que nuestro Señor Jesucristo sea alcanzando cada vida que va a ver este video, porque creo fielmente que Dios tiene algo importante que decirnos a cada uno de nosotros. Les quiero contar que el día de hoy quise compartir este video con ustedes porque estando en mi devocional matutino, que por cierto, si alguno de ustedes no está haciendo su devocional matutino, le animo a que pueda realizarlo. Cada mañana, cada momento que usted se despierte, pueda realizar lo primero en el día su devocional matutino, porque allí vamos a encontrar palabra del Señor, vamos a encontrar a través de ella fuerzas, enseñanza, consejos, eh, una guía para nuestro día, y Dios va a cubrir la necesidad porque Él conoce mejor nuestra necesidad que nosotros mismos. Entonces, mis amigos, les insto a que puedan realizar este devocional cada día. No solamente leer un pancito de vida cuando salen de la casa o cuando se acuerdan, sino que leer una porción de la palabra del Señor es importante. Nutre nuestra vida, nuestra alma. Así que, bueno, continuando, en mi devocional podía hoy día meditar en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Lleva por título La pesca milagrosa y es un tema que muchos conocemos, es bien famoso, pero Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos. Por eso comparto este video, porque lo que Dios me enseñó hoy día, lo que trajo a mi vida, creo que hay muchas personas que están necesitadas de esto. Y como Dios dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Así que yo agradecida del Señor por la palabra que hoy día he recibido en mi espíritu, en mi alma, a mi vida, a mi cuerpo. eh, Quiero compartirla con ustedes también. Así que, hermanos, allí donde ustedes están, si tienen sus Biblias cercas, les invito a que puedan abrir sus Biblias en Lucas capítulo 5 para que así podamos seguir la lectura bíblica, porque yo voy a relatar, ¿cierto?, lo que yo ya leí, pero es importante que ustedes puedan ir confirmando con sus Biblias, ¿ok? Para que no quepa ningún tipo de duda en el relato. Entonces, bueno, el relato aquí nos dice de que había un hombre que se llamaba Simón Pedro. Este hombre este hombre salió, ¿cierto? Era un pescador y salió a trabajar. En la noche, ¿cierto? Salió al mar, a las profundidades allí, en su barca y junto a otros pescadores más. Estuvieron pescando, pero no encontraban absolutamente nada. De verdad, no encontraban nada. No había ni un pez en ese mar. Entonces, Simón se movía para allá, para acá toda la noche y seguía no encontrando absolutamente nada. Simón, como cualquier hombre, completó su turno completo de trabajo toda la noche, pero él no se cansó, no se rindió. O sea, si yo no pesco algo, a lo mejor yo me hubiese rendido y hubiese dicho, ya mejor me voy a dormir a mi casa, vuelvo a mi casa porque en realidad no hay nada aquí en el mar. Pero Pedro no, Pedro siguió hasta el final y lo único que lo sacó de allí de su trabajo fue de que lo alcanzó la luz del día. Porque al llegar la mañana ya él descendió, ¿cierto?, a la orilla. Y al llegar a la orilla allí vio, bueno, él no vio, sino que Jesús lo vio a él, dice el relato aquí. Dice que Jesús venía a la orilla y con él mucha gente atrás, porque había multitudes de gente que seguían a Jesús para poder escucharlo, atento al maestro. Entonces, Jesús ve que en la orilla estaba Pedro, estaba limpiando las redes, ¿cierto? Y dice el relato también de que
Jesús se acerca y vio que la barca de Pedro estaba vacía. Y este es un detalle que quiero que puedan retenerlo aquí. La barca de Pedro estaba vacía. Entonces Jesús se sube a esta barca y desde allí le habla a esta multitud de gente que venía a escucharlo. Jesús sacia, ¿cierto?, el oído de esta gente, pero después de esto acontece algo que confronta a Pedro. Y cuando digo confronta, es por la situación que él ya había vivido en el mar, en esa noche. Entonces, muchas veces nosotros nos confrontamos con cosas, situaciones, con la palabra del Señor también, ¿cierto? Que nos confronta demasiado en nuestra vida. Y viene nuestro orgullo humano y no toma las mejores decisiones frente a esta confrontación. Pero aquí sucede algo con Pedro, mejor dicho, no les voy a adelantar mucho. Entonces vamos a ir paso a paso. Y dice, cierto, que Jesús confronta a esta situación de Pedro y le dice: Simón Pedro, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. O sea, yo me imagino de verdad, me imagino a Pedro, lo confundido que estaba en ese entonces y todos los pescadores allí, que Jesús le estaba diciendo que fuera, tirara su red y pescara. Cuando ellos vieron en todo el turno de la noche que no pudieron pescar porque no había ningún pez. Entonces, me imagino lo confrontacional de esta situación que estaba viviendo Pedro, y Pedro le responde de la siguiente forma. Le dice: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Entonces, yo me imagino ahí que Pedro igual estaba frustrado, molesto, angustiado, con muchas emociones, sentimientos encima por no poder llevar el sustento a su hogar. Era un día perdido y a lo mejor ni siquiera un día, eran muchos más días. Entonces, yo no sé específicamente la situación completa que estaba sucediendo con Pedro, pero sí puedo percibir de que Pedro se podía sentir molesto con esta confrontación. Por algo también le hace este alcance. Pero maestro, si hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado absolutamente nada. Pero también allí, y es aquí el espacio, es la brecha en donde el ser humano recibe esta confrontación que recibió Pedro, y es donde tomamos decisiones. O le hacemos caso a nuestro orgullo humano, que muchas veces sube, viene, ¿cierto? Y no nos hace tomar buenas decisiones para nada. O aceptamos de buena forma esta confrontación y tomamos una buena decisión, que seguir a esta confrontación. Entonces, Pedro decidió en este momento quitar su orgullo humano y recapacitó enseguida y le dijo al maestro lo siguiente. Le dijo: Mas en tu palabra echaré la red. Pedro le creyó, no creyó a lo mejor a lo que venía, porque él no sabía, ni percibía, ni lo podía ver, ¿cierto? Aún lo que venía. Pero él creyó a las palabras de Jesús al maestro, cuando le dijo: Pedro, ve y tira la red y pesca. Y a pesar que lo estaba confrontando la palabra, y a lo mejor lo estaba incomodando, porque fue el trabajo de toda una noche sin obtener ninguna beneficio, ni ganancia, ni nada,
Entonces, a pesar de esta incomodidad que Pedro podría estar sintiendo, lógicamente, eh, decidió tomar una buena decisión y decir, Señor, en tu nombre voy a echar, en tu nombre voy a echar la red. Por tu palabra voy a echar la red. ¿Qué significa por tu palabra voy a echar la red? Obedezco, obedezco, obedezco a lo que estás diciendo. Entonces, y en la obediencia hay un poder absoluto de bendición. Deuteronomio nos dice la consecuencia, las bendiciones de la obediencia y la consecuencia de la desobediencia. Ahí está. Entonces, recapitulando, Pedro, ¿cierto? Una vez dicho esto, va mar adentro, tira la red. ¿Y qué sucede? Aquí sucedió un milagro. Y el milagro fue de que fue tanta la sobreabundancia de peces que apareció allí. Y sabemos que no apareció lógicamente, porque nadie podría haber explicado aquello, porque los pescadores todos estaban de testigos que era imposible que surgieran peces de la nada, y menos en la cantidad. Y aquí es un detalle muy importante, porque Jesús cuando viene a tu vida y hace un milagro, opera un milagro, lo hace así de grande, gigante. Es tan inmenso este milagro para que absolutamente nadie tenga dudas de que pudo haber sido ocasionado por otra cosa que no fuera Él. Es solo por medio de Jesús y su palabra que las cosas son hechas. En la creación del Génesis comenzamos a ver que Dios dijo, junto con Jesús, porque dice, habla en plural y dice hagamos, o sea, Jesús está desde el principio. Y dice que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Sea tal cosa, y fue tal cosa. Por la palabra las cosas son creadas. La palabra trae poder, tiene poder y ejecuta ese poder. Entonces, y en lo sobreabundante y en lo grande, en lo inmenso, en lo sorprendente para la lógica humana. Entonces, Pedro ve, cierto, que está lleno de peces y era tanta la cantidad, dice la escritura, el relato, de que su red se le rompía. Las redes se estaban rompiendo, tuvieron que llamar a sus compañeros pescadores y vinieron, ¿cierto? Y llenaron su barca, llenaron la de Pedro y dice, incluso sigue aumentando esta bendición, este milagro, y dice el relato de que era tanta la sobreabundancia de peces que sus barcas se hundían. Ahora yo me imagino, ¿tengo que pasar este detalle por alto? De ninguna forma. Yo no me puedo quedar simplemente con el hecho de que, oh, era mucha la cantidad, sino que era extraordinaria la cantidad. ¿Por qué? Porque eran pescadores. Tenían una barca que yo creo, lógicamente, eh, estaba comprobada, ¿cierto? Estaba, estaba en un estado para poder soportar todo lo que tiene que suceder adentro del mar. Y no me refiero solamente al peso de los peces, sino que me refiero a las tormentas, al mal tiempo, ¿cierto? Y todo tenía que soportar esa barca. Era una barca hecha con fuerza, con consistencia, para poder soportar todo aquello que sobrevenía estando dentro del mar, estando en el trabajo allí. Y por otro lado, tenemos el tema de la red, el detalle de la red. La red también, ellos como pescadores tenían una red firme, no era una red que uno podría construir y que uno diga, bueno, yo no soy pescador, en realidad no soy experto en construir redes y por eso se me rompió. No, ellos eran pescadores, ellos tenían las mejores herramientas para poder traer, ¿cierto?, los peces en sus redes y en su barca.
Entonces nos damos cuenta de la dimensión del milagro sorprendente que Jesús estaba haciendo aquí con Pedro. Entonces, continuando con el relato, todos al ver esto se admiraron. Y recordemos que no solamente estaban los pescadores allí de testigos, ellos estaban para confirmar que lógicamente era imposible que hubiera ese milagro allí, ese acontecimiento allí, por la situación que ellos mismos vivieron en carne propia en la noche, en su trabajo. Entonces, es sorprendente porque Jesús llegó con gente y con multitud de gente. Y esa multitud de gente también estaba viendo este milagro. Esa multitud de gente vio todo, fue testigo de todo lo que aconteció allí, de cómo Jesús obró de una manera sobrenatural y sorprendente. Entonces, todos se asombraron, todos se maravillaron. Y dice el relato de que Pedro llegó ante Jesús y cayó de rodillas ante su presencia. Cayó de rodillas. Pedro cayó de rodillas. El detalle del cayó de rodillas es quebrantante, porque una cosa es que yo decida doblar mis rodillas, ¿cierto? Que alguien me diga, póstrense de rodillas para orar. Yo me voy a arrodillar porque es obediencia, porque así se debe hacer, ¿cierto? Pero Pedro cayó de rodillas, se rindió. Cuando nosotros oramos ante el Señor, tomamos una decisión de doblar nuestras rodillas, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos rendimos ante Él, en esa oración, nuestro cuerpo cae, se rinde completamente. Es lo que le aconteció a Pedro a través de este milagro, a través de esta obra poderosa que Jesús estaba haciendo. A través de esto Jesús estaba cubriendo la necesidad de Pedro y de los pescadores que estaban en aquel lugar, que no tenían absolutamente ningún pez para poder alimentar ni a su familia, ni poder también eh, eh, ¿cómo se llama? Vender, ¿cierto? También entre la gente, porque era su trabajo. Pero Jesús estaba cubriendo la necesidad de muchos a través de un milagro, de muchos. Esa bendición no era solo para Pedro. Estamos hablando de una bendición material para muchos, que iba a alcanzar muchísimas vidas. Es un alimento, ¿cierto? Pero esto no es lo más grandioso de esta historia, y esto es lo que Dios hoy día me mostraba así sorprendentemente, en donde después de que Pedro cae de rodillas por este milagro, ¿cierto? Pedro le dice una cosa a Jesús. Le dice, apártate de mí, Señor, porque este hombre es pecador. Apártate, Señor, de mí, porque soy pecador, porque soy inmundo. ¿Ustedes creen que cuando la Biblia dice que él cayó de rodillas iba a tener un espíritu rudo, fuerte, para decirle, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador? No. Él tuvo que haber roto en quebranto, en llanto allí, derramar su espíritu, su alma y decirle, Señor, apártate porque no soy digno de estar delante de ti. Y esto es lo que me decía mi oído espiritual, porque mi oído natural me decía que Pedro estaba tratando de alejar a Jesús, ¿cierto? De alguna forma, porque no era digno de estar delante de su presencia. Pero el espíritu, el oído de mi espíritu me decía lo siguiente:
Pedro con esta frase le está tratando de decir a Jesús, Señor, reconozco que eres la persona que estábamos esperando que vinieras. Reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que sin ti no soy absolutamente nada. Porque con mis fuerzas, mis capacidades, no pude hacer lo que tú hiciste. Y estuve toda la noche peleando por aquello. Pero no lo logré. Mas tú dijiste la palabra, Señor, y así fue hecho. En este momento, el espíritu, el oído de mi espíritu en ese momento de cuando leía esta palabra, me decía que Pedro, con sus palabras, le estaba diciendo, Señor, este soy yo. Soy pecador. No valgo absolutamente nada. Soy inmundo. Incluso deberías alejarte de mí, pero no quiero. Pero no quiero. Pero no quiero, Señor. Por favor, no me dejes. Saben que una de las cosas que yo recordé en ese momento que el oído de mi espíritu me decía eso, recordé de inmediato los salmos, porque el salmista David nos expresa mejor el tema del alma y nos muestra de que muchas veces nosotros podemos decir con nuestra boca muchas cosas, pero en realidad queremos decir otras. Pedro le decía, apártate de mí, porque soy pecador, y había una brecha allí, pero en realidad esas palabras estaban cubriendo esa brecha, ese espacio que separa al hombre pecador de Dios, de Jesús, nuestro Señor. Y esas palabras fueron las que cubrieron ese espacio, hicieron ese puente en esa brecha. Y le decían, Señor, por favor, acércate, quédate conmigo. Por favor, quiero estar contigo. Me rindo ante ti. Yo creo que Pedro con sus palabras dijo eso. Por algo, Jesús le dice lo siguiente. ¿Ustedes creen que Jesús habrá ido y que habrá dicho, ok, terminé, aquí ya cumplí mi misión, ya te bendije, obré este milagro, ya le hablé a la gente, ya todo terminó aquí, continúo mi camino? No. Jesús le dijo algo muy importante, le dijo, no temas, Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora yo me pregunto cuál sería el asombro de Pedro en ese momento, porque que alguien te diga que vas a ser pescador de hombres muchas veces es incomprendible, es ilógico para nuestra mente, pero allí estaba Jesús diciéndole esto. Y Pedro, dentro de esta rendición, podía entender lo que Jesús le estaba tratando de decir. No lo comprendía todo, porque muchas veces nosotros entendemos lo que Dios nos quiere decir, pero no entendemos todo o no logramos comprender todo porque los pensamientos del Señor son mucho mayores a los nuestros. Y eso es lo sorprendente. Yo creo por fe que Dios va a obrar. En medio de mi proceso Dios me va a sacar en victoria porque Él me dio la victoria. Ahora, ¿cómo es que procede, cierto? O sea, se efectúa esa victoria. ¿De qué forma será que Dios va a obrar? ¿Cómo yo obtendré esa victoria? Eso es lo que yo no sé. Pero yo creo que así va a ser. Entonces, esto es lo que pasaba con Pedro en ese momento. Y Jesús, para terminar el relato, ¿cierto? Después que todos se asombraron, sucede esto con Pedro, Jesús responde. Jesús le hace esta invitación también con estas palabras a todos los que estaban allí. Y los que solamente percibieron pudieron hacer la voluntad del Padre.
hacer la voluntad que Jesús, ¿cierto? El Hijo, había dicho con estas palabras. Y dice el versículo 11, y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué cosa hicieron? Le siguieron. Y dice que en el versículo 10 dice que asimismo Jacobo y Juan. Entonces, hubieron varios pescadores, ¿cierto? Que luego fueron los discípulos de Jesús, que siguieron en ese momento a Jesús. Pero este relato trata del trato personal que hubo con Pedro. Jesús quiere que nosotros podamos tomar este llamado. Muchas veces Jesús obra en nuestras vidas con milagros, muchas veces obra de una manera sorprendente, nos saca de la aflicción, nos saca del lo cenagoso del pozo de la desesperación, nos saca de problemas, de angustia, de dificultades. Jesús viene en rescate de nosotros, de este pecador, de esta persona que no merece absolutamente nada de él. Pero Jesús viene a nuestro rescate. Y de repente estamos tan acostumbrados a recibir el rescate, el pronto auxilio de nuestro Señor Jesucristo, que nos olvidamos la última acción que hicieron estos pescadores, que dejaron todo y le siguieron. Ahora yo me pongo a analizar un poquito más estos versículos y saco la conclusión siguiente. Se necesitaba una barca vacía. Porque si yo cambio un poco la historia y hubiese Pedro traído su barca con peces, Jesús hubiese podido montar arriba de esa barca para poder enseñarle a la multitud. No, ¿verdad? Porque hubiese estado ocupada. Pero Jesús vio que la barca estaba vacía, posó sobre ella, habló sobre ella y en ella hizo un milagro. Ahora, este detalle de la barca vacía es muy importante porque muchas veces nosotros en nuestra vida sentimos que estamos totalmente vacíos, sentimos que ya no podemos más, sentimos que no encontramos a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando leía esta parte, esta escritura, esta porción de la palabra, se me vinieron a la mente muchos testimonios de personas que me escriben diariamente y me dicen, Pau, ¿sabes qué? Busco al Señor con todo mi corazón. Busco a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, pero no logro encontrarlo, no logro sentirlo. Me siento vacía, me siento vacío. Y cuando sucede eso, para uno igual es complicado hacerle entender de que Dios está allí y no está vacío. Pero con esta palabra yo me daba cuenta de algo. Es necesario que tu barca esté pasando una situación de vacío para que llegue Jesús y impacte tu vida. Y impacte la vida de todos los que están a tu alrededor. Es necesario encontrar una barca vacía para que pose Jesús allí y enseñe y haga milagros. Es necesario pasar por el desierto, pasar por el fuego. Es necesario ser probados. Hermanos, es necesario ser probados. Me alegro en mi prueba, porque sé que allí Dios obrará algo sobreabundante, algo enorme, tan grande, más grande aún que lo que hizo David pequeñito con Goliat gigante, y David sin ningún arma encima, sin ninguna protección, sin capacidades, entrenamiento, sin nada, absolutamente nada, y lógicamente le podía
ganar a Goliat, ¿cierto? Pero Dios obra mayormente todavía. Esa es una porción simplemente de lo que Dios hace en nuestras vidas. Él derriba gigantes porque Él es más gigante que cualquier cosa. Dios necesita tu barca. Si estás con tu barca hoy en día vacía, si estás escuchando este mensaje y tienes tu barca vacía, te sientes vacío, sientes que ya no oras como antes, que ya no te animas o no sientes el deseo, el hambre de orar como antes a Dios, platicar con Él. Has perdido ese fuego, ese anhelo de pasar tiempo con tu Dios. Si te sientes que ya no predicas como antes, si te sientes sin fuerzas, sin ánimo, desganado, si te sientes en la tribulación, angustiado, afligido, con problemas, como sea que te sientas hoy, quiero decirte que es necesario que tu barca esté vacía. No te preocupes, no temas como Jesús le dijo a Pedro, no temas. Tu pronto auxilio llegará. Cuando tu barca está vacía, es cuando debes tener la plena certeza y la convicción de que Jesús hará algo sobrenatural para mostrarte a ti y a todos los que están a tu alrededor de que Él es el único que puede salvar al hombre, el único que puede salvar al hombre. Cuando digo hombre es hombre y mujer, obviamente. Él es el único que puede salvar al ser humano. En este mundo vivimos aflicciones, angustia y todo aquello que he mencionado antes. Pero es necesario que tu barca esté vacía para que Jesús venga y pose sobre ella. Y desde allí te empieza a enseñar, a alimentar. Y desde allí empieza a ejecutar un milagro poderoso que te va a hacer reaccionar y te va a hacer rendirte ante su presencia como Pedro. Vas a reconocer tu estado impío, inmundo, de lo vil y lo menospreciado, dice su escritura. De allí Dios te va a levantar, porque vas a ver más claramente con tus ojos que es solamente Él quien puede limpiarte, quien puede lavarte, quien puede levantarte, quien puede redimirte. Es solamente Cristo quien puede salvarte. Es por ello que goza, te digo, te puedo decir hoy día con convicción plena, que te goces en medio de la barca vacía, porque pronto se llenará y se sobreabundará. Pero, ¿estás preparado para tomar la decisión? ¿Dejar todo y seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir en pos de Él? Tomar tu posición de hijo, de hija, de proclamar el reino de Dios y su justicia, de buscarlo. Incluso dice la palabra que de lo demás nada tienes que preocuparte, porque dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Él cuida de nosotros, Él cuida de ti, Él cuida de mí, cuida de tus seres queridos. Pero amado, querido, querida, por favor, piensa en esto. ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida como Él entregó su vida por ti? ¿Estás dispuesta a tomar tu cruz
cada día. No dice que solamente una vez, no dice que solamente en el bautismo, no dice que solamente cuando Jesús venga a tu encuentro y lo conozcas. No, esto es todos los días. Todos los días yo conozco más del Señor, todos los días aprendo más de Él, todos los días tengo una relación que me acerca más a Él. Todos los días tomo mi cruz y lo sigo. Todos los días sé cuál es mi condición y que sin Él no soy absolutamente nada. Todos los días soy una servidora. Si dejamos de servir, entonces no estamos siendo discípulos de Cristo. Dios te está llamando para que seas uno de sus discípulos. Dios te está llamando para que seas uno de los enviados a las naciones, a predicar, a ser testigo entre las naciones de este mensaje, de esta palabra divina que trae salvación a tu alma, que no importa lengua, no importa raza, no importa nación, no importa absolutamente ninguna costumbre, no importa de dónde tú eres, ni qué haces, ni cómo te encuentras. Dios te está llamando. Dios quiere que lo sigas. Dios te quiere reconocer como hijo, como hija. Quiere que disfrutes con Él. Quiere que pases tiempo con Él, que anheles su presencia, que tu espíritu, tu alma, tu cuerpo sean completamente para amar al Señor. Con todas tus fuerzas. Es la única forma como podremos amar su ley, sus mandamientos. Cuando aún no está el reconocer a Dios como nuestro Señor y seguirlo realmente, es cuando los mandamientos, su ley, se nos es carga para nuestros hombros. Se nos es un peso, porque no estamos realmente dispuestos a seguirlo. Y por tanto, como no pasamos tiempo con Él, no estamos disfrutando de su presencia, no podemos amar su ley. Pero cuando pasamos tiempo con Él, amamos su ley. Y vemos y se nos abren los ojos y nuestro entendimiento y vemos que todo lo que está escrito en sus mandamientos es deleite para el hombre, es para conseguir una vida abundante, una vida feliz. Dios es bueno. Dios es bueno. Y es una frase que todos podemos conseguir día a día, pero Dios es muy bueno, de verdad. Hermano querido, hermana querida, permite que en esa barca vacía Dios venga y pose, como Jesús le dijo a Zaqueo, y que en otro momento a lo mejor lo vamos a ver, pero le dijo, Zaqueo, ven, es necesario que yo venga y pose en tu casa. Y sabemos, ¿cierto?, que la vida de Zaqueo fue transformada completamente, cosa que nadie se podría haber imaginado. Nadie no hubiese podido decir algo de Zaqueo, pero allí estuvo el poder de Dios. Así Dios quiere venir a tu casa, quiere venir a esa barca vacía, quiere venir a ese corazón vacío, a ese espíritu vacío, a esa alma vacía, a cubrir la necesidad que tienes tú como mujer, como hombre, como niño, como joven, como adulto, como anciano. Dios quiere cubrir tu necesidad. Ven y síguelo. Este es el mensaje que el Señor traía a mi vida el día de hoy y quiero que pueda ser de edificación para usted, para ti, para tu familia. Si quieres lo puedes compartir ahí con tus seres queridos, pero quiero que esto pueda quedar en ti, porque es el trato personal que Dios tiene con cada uno. Yo no saco absolutamente nada de predicar algo o entregar algún mensaje a uno de mis seres queridos si yo no lo pongo por obra en mi vida, si yo no soy ejemplo de aquello. Permite que el Espíritu Santo obre en tu vida. Para ello quiero terminar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, ruego tu presencia, mi Dios,
para que venga el Espíritu Santo a obrar sobre esta palabra, Señor, para que no sea solamente letra, sino que sea la obra de tu Espíritu Santo ejecutándose, Señor, a través de ella. Abre los oídos, Señor, de cada persona que ha escuchado este mensaje. Dale entendimiento, Señor, y haz tu voluntad. Haz la obra, Señor, que tú quieres hacer en ellos, porque tú, Señor, eres el que sabe cuál es nuestra necesidad. Padre, moldéanos conforme a tu voluntad. Ayúdanos, danos las fuerzas. Te damos gracias por este mensaje y a través de él también te pedimos que si hay alguna persona enferma, Señor, hay alguna persona con aflicción, adolorida, Señor, enferma física, espiritualmente o Señor, en su alma, lo que sea, Señor, en el área que sea que esté enferma, tú puedas, Señor, ser su sanador, ser su salvador. Yo creo, Señor, que así como a Pedro, que le mostraste, Señor, tu poder con esta pesca milagrosa, pudiste enseñarle muchas más cosas, Señor, y su alma se rindió ante ti. Así también creo que muchas almas se van a rendir ante ti, porque hoy has llegado, hoy era el día de llenar esa barca, hoy era el día de llenar ese corazón. Señor, en el nombre de Jesús dejo todo en tu mano de poder y que se haga conforme a tu voluntad y no a la mía, porque tus pensamientos son mayores a los nuestros, Señor. En el nombre de Jesús pedimos tu bendición. Amén. Querido hermano, te deseo un feliz día y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.